como siempre, dándoles la bienvenida a todos a este espacio de conversaciones ejecutivas de Foro de Presidentes, un espacio para actuar pensando distinto. Hoy tenemos unos invitados muy especiales de Deloitte, quien va a estar además hablándonos de la nueva regulación que hace obligatoria la gestión de los riesgos ambientales, climáticos y sociales en las organizaciones. ¿Por qué? Porque la normativa reciente cambia la forma en que las empresas deben gestionar sus riesgos. Lo ambiental, climático y social pasa de ser un tema voluntario para las organizaciones a una exigencia legal. En esta conversación abordaremos qué implica este cambio, cuáles son sus principales impactos para la alta dirección y cómo empezar a prepararse. ¿Y por qué hicimos esta charla? Porque completa la visión integral del riesgo empresarial. Después de las charlas anteriores en las que hemos hablado de anticipar escenarios futuros, de entender cómo proteger la reputación, hoy abordaremos los riesgos que ya son exigencia regulatoria que impactan directamente en la operación y la estrategia. Sostenibilidad dejó de ser un tema reputacional o voluntario y pasó a ser un factor que condiciona acceso a capital, licencias para operar y competitividad en el mercado, de tal manera que prepara a los líderes para tomar decisiones hoy frente a exigencias que van a redefinir la gestión empresarial en los próximos años. Y para esto, pues tenemos a un experto en la materia, es Eduardo Ateortúa, socio de sostenibilidad en Deloitte. Eduardo es socio de sostenibilidad para Spanish Latinoamérica con foco en finanzas sostenibles, gestión del cambio climático, biodiversidad y estrategias corporativas de sostenibilidad. Cuenta con una sólida formación en desarrollo sostenible y economía con énfasis en geopolítica, que le permite integrar la sostenibilidad con la estrategia de negocio y el contexto global. Con más de una década liderando la construcción y desarrollo de la práctica de sostenibilidad para Deloitte Colombia, ha tenido un rol regional clave como director para América Latina de los principios de inversión responsable, donde impulsó la incorporación de criterios ESG en más de 100 fondos de inversión en la región. Ha liderado, Eduardo, proyectos estratégicos en Latinoamérica en temas como bonos verdes, alineación a marcos internacionales, construcción de estrategias de sostenibilidad, desarrollo de indicadores financieros sostenibles y estructuración de modelos para identificar riesgos y oportunidades climáticas y de naturaleza, trabajando con entidades financieras líderes y organizaciones multilaterales. Así que para Foro de Presidentes es un gusto tener a Eduardo Ateortúa. Está también acompañándolo hoy Esteban Londoño, quien maneja en Deloitte un programa de mejores empresas en Colombia, que también es de gran interés para todos nuestros miembros. Así que bienvenido, Esteban, y por supuesto nuestro conferencista del día de hoy. Bienvenido, Eduardo. Marcela, muchas gracias. 7:05, ahí están en punto. Nada, un gusto para mí y para Deloitte poder estar hoy con ustedes en el Foro de Presidentes. Le comentaba a Marcela la semana pasada que estábamos conversando pues sobre la sesión y la dinámica que con el foro tuve una posibilidad pues de conectar hace unos años. Entonces, cuando estaba precisamente dirigiendo los principios de inversión responsable para la región. Entonces, un gusto de verdad poder retomar aquí el contacto con ustedes y que nos abran las puertas a Deloitte para hablar de un tema que, como lo dijiste, creo que complementa esa mirada de riesgos. Hoy tenemos que tener una mirada de riesgos integral y en ese sentido es importante que podamos reflexionar sobre cómo hoy, bajo la circular externa 015, que es esta regulación que emitió la Superintendencia Financiera el año pasado, pues qué implicaciones tiene eso para el sector financiero inicialmente, pero también es un poco la reflexión que queremos dejar hoy. eh, Qué implicaciones puede tener también para las empresas del país. Entonces, pues un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Como lo mencionaste, me acompaña mi colega Esteban Londoño,
que lidera el programa de mejores empresas y queremos al cierre pues, de mi intervención también hacer una mención al programa porque considero que es una de las iniciativas que hoy tiene Deloitte pues más poderosas para también contribuir al desarrollo empresarial de los países donde operamos. Así que queremos pues dedicar unos minutos al cierre para que conozcan la iniciativa y ojalá se animen a acompañarnos y a participar en la misma. Entonces, no siendo más, iniciemos con la presentación. Además, una de las cosas que más me gustó de la dinámica es que solamente tengo 20 minutos, entonces me gusta esa dinámica porque este fin de semana estaba escuchando un podcast y decía que el promedio de atención de una persona hoy son 43 minutos. Entonces, por eso ya cuando me invitan a dar charlas, y entonces con las universidades me pasa mucho, pues y con todo el cariño y el respeto a las universidades, entonces me dicen, no, una charla de 3 horas, y yo les digo, uy, no, es que ni yo me aguanto escucharme 3 horas una charla, entonces ahí tenemos un reto sin dudas, así que 20 minutos más preguntas, me encanta esa dinámica. Bueno, entonces para que entremos aquí en materia. Entonces, el objetivo es hablarles de esta nueva regulación, reitero, es la circular externa 015. Y aunque la circular tiene implicaciones específicamente para el sector financiero del país, para todos los actores financieros del país, bancos, establecimientos de crédito, fondos de pensiones, fiduciarias, aseguradoras, etcétera. Sí creemos, y lo estamos viendo a través de las conversaciones que venimos teniendo con las empresas, que esta regulación también va a generar una evolución en la forma como el sector real del país gestiona riesgos ambientales, sociales y climáticos. Entonces, pues el objetivo de hoy es que ustedes se familiaricen mucho más con la regulación, y que también entiendan la conexión que estamos viendo de esta regulación con la gestión de riesgos integral por parte de las empresas del país. Entonces, para dar inicio aquí a la presentación, me parece pertinente comentarles esta línea de tiempo, porque esta línea de tiempo básicamente muestra cómo la sostenibilidad viene evolucionando en el mundo y hemos venido, son como olas que se vienen pues como desarrollando ahorita que Marcela me presentaba y muchas gracias, no sé de dónde sacaste esa bio mía, pero está muy buena, yo esa no la conocía. Eh, pero pues yo llevo ya 18 años trabajando en estos temas. Cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar en estos temas en el año 2008, el tema se llamaba responsabilidad social. Ese concepto sigue por ahí, digamos, presente, pero ya no tan vigente o no tan utilizado. Entonces, este es un concepto que viene evolucionando, que estamos yo creo que estamos entre la etapa 6 y la 7. Ha habido una turbulencia, obviamente estos temas no son ajenos a las coyunturas geopolíticas que estamos viviendo hoy en el mundo. Y estamos entonces, y por eso nos gusta empezar con esta diapositiva, porque estamos como pasando de la turbulencia, que creo que todavía estamos en la turbulencia en muchos temas en el mundo, incluido la sostenibilidad, y como una recalibración. Y yo estoy cada vez más convencido que parte de esa recalibración tiene que ver con gestionar todos estos temas de forma pragmática, y también ese pragmatismo se va a ver reflejado en entender la sostenibilidad como un elemento adicional de la gestión de riesgos. Entonces volvemos al comentario de Marcela, o sea, una gestión de riesgos integral, sin dudas hoy debe tener en cuenta a factores ambientales, sociales o climáticos que pueden estar afectando mi operación o mi cadena de valor. Entonces, digamos que esa es una reflexión inicial que me gustaría hacer y es que sin dudas estos conceptos están cambiando, se están cuestionando. Eso va para otra invitación. Yo creo que hay cuestionamientos válidos alrededor de estos temas, y en toda esta recalibración, reitero, la gestión de riesgos se vuelve fundamental. Entonces, lo que quisiera pues abordar a continuación son estos dos mensajes. Eh, no perder de vista que al final de cuentas la sostenibilidad debe generar valor financiero a la organización, o si no será muy difícil mantener este tipo de iniciativas siendo gestionadas por las empresas.
Y segundo, poder profundizar entonces un poco más en qué significa hoy la gestión de riesgo ambiental, social y climático, particularmente en Colombia, considerando lo que les decía en la introducción, y es que tenemos una circular emitida por la Superintendencia Financiera en octubre del año pasado, que vuelve obligatorio la incorporación de riesgos ambientales, sociales y climáticos para todo el sector financiero colombiano. Entonces, primero quisiera dejar esta reflexión alrededor de cómo se conecta la sostenibilidad con el valor financiero. Regresando pues a la diapositiva inicial donde les mostraba pues como esas etapas que venimos transitando en esta temática, pues la principal pregunta que por ejemplo a mí me hacen hoy nuestros clientes, nosotros pues tenemos la particularidad de trabajar mucho precisamente con el sector financiero, es bueno, y esto cómo le genera valor financiero a las organizaciones. Yo diría que en los últimos 18 24 meses, si no es la principal pregunta que nos hacen, es una de las tres principales preguntas que siempre aparecen cuando se ejecuta un proyecto, pues que tenga que ver con temas de sostenibilidad. Entonces yo creo que es una pregunta supremamente válida, hace parte, reitero, de toda esta recalibración del concepto y el primer mensaje que me gustaría dejarles es existen diferentes estudios y casos que evidencian que efectivamente una adecuada gestión de riesgos y oportunidades ambientales, sociales y climáticas y, digamos, una buena gobernanza corporativa efectivamente pueden generarle un mayor EBITDA a la organización. Entonces, existen diferentes estudios, reitero, que lo confirman y eso pues es muy importante de cara pues a encontrar esa conexión con la manera como esto puede generarle valor a la organización, valor financiero. Entonces, digamos que es una reflexión inicial. No quisiera aquí profundizar, pues para aprovechar al máximo estos minutos que tenemos, pero con mucho gusto podemos compartir algunos de los estudios que han salido recientemente que evidencian que por ejemplo, una adecuada gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos ayuda a reducir costos para las organizaciones, también ayuda a generar nuevas fuentes de ingreso y todo eso pues puede impactar directamente en el EBITDA de la organización. Entonces, digamos que son parte de la evolución del lenguaje que estamos viendo hoy y reitero, se vuelve muy importante para las empresas poder entender cómo estos temas pues tienen un impacto financiero como tal. Ahora, en términos de cómo poder evidenciar ese impacto, hoy la mejor forma de hacerlo es alrededor de estas tres variables. Yo diría especialmente desde la experiencia que tenemos, donde se observan mayores oportunidades de generación de valor, está en las iniciativas de reducción de costos, particularmente iniciativas de tipo ambiental, de coeficiencia ambiental. Ahí hay múltiples estudios y casos prácticos que evidencian que una adecuada gestión ambiental y buenas prácticas de coeficiencia pueden ayudar a reducir costos de la operación y todo esto nuevamente impactar positivamente el EBITDA de la empresa. Y pues hay otras, digamos, iniciativas también de tipo social y de gobernanza que pueden ayudar a generar esa reducción de costos. En términos de protección de ingresos, digamos que esto depende mucho del sector, pero también digamos, hay evidencia que refleja pues esa conexión con una adecuada mitigación de riesgos en Colombia, particularmente riesgos sociales, y cómo eso ayuda a proteger la generación de ingresos y a brindar o generar continuidad en los negocios. Pero eso sí, creo que también la evidencia lo que muestra es que en términos de protección de ingresos depende mucho del sector al que pertenece la compañía. En el tema de reducción de costos sí hemos observado que en la mayoría de sectores, iniciativas donde se gestiona de forma adecuada riesgos ambientales y sociales o climáticos, puede ayudarle a la compañía a reducir costos de operación. Y en términos de apertura y oportunidades de mercado, también digamos que depende mucho del sector, pero también existen pues casos que evidencian que una adecuada gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos permite acceder a clientes más sofisticados o por lo menos garantizar que ciertos mercados que valoran y se preocupan por la gestión de estos riesgos
pues puedan, digamos, ser mercados que estén habilitados para vender productos o servicios. Entonces, estos son elementos muy importantes. Hay que decirlo también, no son los elementos que usualmente se tienen en cuenta cuando una compañía define o estructura su estrategia de sostenibilidad. No necesariamente es el caso que la conexión de estos temas se lleve a estas variables financieras, y ese es parte, pues, del reto que tenemos hoy en día, y es hacer esa conexión mucho más evidente. Entonces, ese, digamos, que es un mensaje inicial que me gustaría dejarles en el marco de esta charla, y es que efectivamente la sostenibilidad no tiene por qué estar desligada de la generación de eficiencia, ni tampoco de una adecuada gestión, pues, de riesgos. Ahora, un comentario final que me gustaría hacer en este punto, para que podamos aprovechar los siguientes 10 minutos de la intervención para profundizar en toda esta coyuntura que tenemos en el país en cuanto a la gestión de riesgos, tiene que ver con lo que nosotros hemos observado que de alguna manera no ayuda a que haya una adecuada conexión entre la sostenibilidad, la gestión financiera y la gestión de riesgos. Entonces, sin dudas, por querer buscar, digamos, hacer esa conexión, algunas organizaciones lo que hacen son iniciativas, las llamamos pues como cosméticas, o también hay un concepto que se está posicionando mucho que se llama el greenwashing, que es salir a comunicar cosas ambientales o sociales que no necesariamente tienen un respaldo en cuanto a la gestión de las compañías. Entonces, todo ese tipo de iniciativas, sin dudas, pues lo que generan es, pues, mayores costos, pero no necesariamente, pues, un impacto financiero positivo. Uno de los retos más grandes que tenemos es el reportar información sobre gestión ambiental y social de las compañías sin que esa información realmente impacte positivamente la gestión de las mismas. Yo diría que ese es uno de los temas que más se deberían transformar en los próximos años por parte de las compañías, que todavía dedican una buena cantidad de tiempo a comunicar sus prácticas de sostenibilidad sin entender el verdadero impacto que tienen, pues el impacto financiero que tienen esas iniciativas para las organizaciones. Entonces, ese, digamos, que son algunos elementos importantes, y reitero, si queremos llevar la conversación de la sostenibilidad, o sea, de la gestión ambiental, social y climática de las organizaciones, a una mirada de riesgos y oportunidades, pues debemos lograr hacer una integración adecuada, pues, con la operación y con la estrategia de negocio. Entonces, eso, digamos, en términos iniciales, eh, cómo se conecta la sostenibilidad con la generación de valor financiero, que me parece muy importante dejarles esa reflexión porque es la razón principal por la cual aparecen regulaciones como la Circular Externa 015. Esa circular, para contexto de todos los que están en esta llamada, digamos, se lanzó preliminarmente el 30 de abril del 2025 y tuvo su versión ya definitiva el 3 de octubre del año pasado. En todo este proceso de socialización y de ajuste de la circular, porque yo creo que es importante mencionar que la superfinanciera tuvo bastante apertura para escuchar a los diferentes actores, pues, para hacerle ajustes a la circular. Siempre, pues, la pregunta que nos hacíamos todos los que teníamos que ver con este proceso es, bueno, ¿y por qué a la Superintendencia Financiera en Colombia le nació, le dio, digamos, o tuvo el interés de promover esta circular? Y yo creo que aquí hay dos razones importantes como para tener en cuenta. Pueden haber más, pero pues aquí en aras de resumir la reflexión, yo les daría dos. La primera es que pues esto no es una iniciativa aislada. La circular externa 015 básicamente responde a una agenda que la Superintendencia Financiera llama Enverdecimiento del Sistema Financiero Colombiano, que arrancó hace ya más de 8 años, que tiene una particularidad como muchos temas de sostenibilidad en Colombia, y es que supera agendas políticas. O sea, la sostenibilidad en el país, digamos que puede, como todos los temas, generar polarización hasta cierto sentido, pero esta es una agenda que en gobiernos de todas las direcciones ha tenido, digamos que siempre, pues, como respaldo y continuidad.
Entonces, digamos que las primeras regulaciones de enverdecimiento del sistema financiero, reitero, pueden estar ya cumpliendo 8 o 9 años y pues ha existido una continuidad en ese proceso pues en el país. Reitero, más allá pues de coyunturas y realidades políticas. En ese sentido, pues como les decía, la circular externa 015 es básicamente una continuación de una estrategia que trae la Superintendencia Financiera desde hace ya varios años. Y segundo, y si ustedes tienen la oportunidad de leer la circular externa 015, sobre todo pues la introducción a la circular, pues hay un énfasis en que la razón principal por la cual la superintendencia está buscando que las entidades financieras en el país evalúen riesgos ambientales, sociales y climáticos en sus operaciones es porque hay suficiente evidencia que demuestra que una gestión que no sea adecuada de estos riesgos ambientales, sociales y climáticos pueden impactar financieramente a las empresas o a las entidades pues, a las que el sector financiero pues, brinda recursos y por lo tanto pues, a generar riesgos, digamos, ya de mercado, de liquidez eh, para, eh, para el sector financiero del país. Entonces, eh, digamos que es importante que tengamos en cuenta que efectivamente hoy existe una conexión entre la gestión de sostenibilidad y el desempeño financiero, que fue lo que les mostré en la primera parte de la presentación, y es lo que lleva a que se abran las puertas para que aparezcan regulaciones que motiven al sector financiero del país a evaluar esos riesgos, porque si no los evalúo, pueden ser riesgos que estoy dejando de analizar y que pueden tener un impacto financieramente para las entidades. Entonces, ese digamos que es como el componente que es muy importante tener en cuenta. Marcela, ¿cuánto tiempo me queda? ¿5 minutos o cuánto me queda? Sí, sí, que está perfecto, está Listo, muy súper. bien. Entonces, miren, esta es la circular. Creo que no es necesario pues entrar en detalle, simplemente que sepan que la circular ya entró en vigencia, que ahorita hay un hito importante y es que las entidades del sector financiero deben presentar el plan de implementación de la circular el 3 de abril, o sea que estamos a menos de 2 meses de tener que presentar ese plan. Ese plan básicamente lo que pide es que las entidades financieras del país expliquen cómo van a implementar políticas y procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear riesgos ambientales, sociales y climáticos en sus operaciones. Y eso, pues, en esencia, es la circular externa 015. Entonces, con esto termino, que me parece muy importante y es, digamos, lo que queríamos resaltar, pues, como de esta invitación que nos han hecho. Y es, bueno, creo que ya me entendieron, y si no, pues aquí lo reitero, que la circular externa 015 tiene un ámbito de implementación o de aplicación directa en el sector financiero del país. O sea, ese es el sector que debe implementar esta circular. Por favor, no, que no vaya a pasar que después de la sesión ustedes van a donde sus empresas, a donde el director de riesgos y dicen, no, es que Deloitte dijo que usted tiene que tener una gestión de riesgo ambiental, social y climático. No, Deloitte no ha dicho eso. Deloitte lo que dijo es que esto aplica para el sector financiero, ¿sí? Y para el sector financiero sí es obligatorio hacerlo. Vuelvo a mi reflexión. ¿Por qué nos parece importante que todo el sector real del país, que todas las empresas del país conozcan esta circular? Porque sí estamos convencidos que aunque la circular 015 no obliga a las empresas a gestionar estos temas directamente, pues sí lo hace de forma indirecta. Entonces, para terminar mi presentación, voy a dejarles un par de reflexiones o tres reflexiones de dónde se da esa conexión. Entonces, la primera es que em, pues por ejemplo, las entidades, los bancos tendrán que evaluar en sus operaciones crediticias los riesgos ambientales, sociales y climáticos de las contrapartes, que incluye pues obviamente a las empresas del sector real que buscan financiamiento con la banca. Entonces, ¿qué significa eso? Que como ya sucede a muchas empresas del país, pues lo que vamos a ver en próximos meses y años es que cada vez que pidamos un préstamo y también dependiendo pues como el monto y el tipo de sector al que yo pertenezca, la probabilidad de que un banco me pregunte por la forma como identifico y gestiono riesgos ambientales, sociales y climáticos va a ser muy alta, bastante probable. Yo me atrevería a decir, por lo que estoy viendo en el mercado, que a las 1.000 empresas más grandes del país, esas preguntas sí o sí las van a recibir con mayor frecuencia.
nuestro análisis nos muestra que más o menos las 250 empresas más grandes del país expuestas al sector financiero hoy reciben ese tipo de preguntas. Con la llegada de la circular, estimamos, reitero, que más o menos las 1.000 empresas más grandes del país van a estar recibiendo este tipo de preguntas alrededor de la gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos. Muy importante que tengan en cuenta lo siguiente, y es que pues lo que les van a pedir son básicamente evidencias de que ustedes como entidades están midiendo y están gestionando sus principales retos ambientales, sociales y climáticos. Entonces ahí es donde poder elaborar reportes que reflejen su gestión alrededor de esas temáticas y que le puedan brindar esa información al sector financiero, pues se vuelve aún más importante. Y aquí, para terminar esta reflexión, algo que les queremos dejar es que en la circular se hace énfasis en particular a la gestión de riesgos climáticos, o sea, se habla de ambiental, social, pero digamos, se resalta la importancia de gestionar riesgos climáticos. Sin entrar en polémicas alrededor de la temática climática, la realidad es que hoy en países como Colombia, que no sé si sabían que Colombia es el país donde más llueve en el mundo, busquen por ahí la estadística, pues no, a ninguno que vive en Colombia pues le va a sorprender el dato que acabo de dar, pero pues les cuento que es el país donde más llueve en el mundo. En este momento, pues obviamente. Pues hoy tenemos una materialización particularmente de riesgos físicos, pues que es fundamental entender cómo mi organización se adapta a esa realidad. Entonces, digamos que también lo que vamos a ver muy seguramente en los próximos años es que las empresas más expuestas a este tipo de situaciones de riesgos físicos climáticos también van a empezar a recibir más preguntas, no solamente de los bancos, sino también de las aseguradoras, para entender cómo se están, digamos que, adaptando a esta nueva realidad de materialización de riesgos físicos climáticos que estamos viendo en el país. Entonces, esas tres diapositivas que les acabo de presentar, sin dudas dan para una conversación mucho más amplia, pero así son las tres diapositivas que yo sí quisiera que ustedes como representantes de empresas del sector real, no del sector financiero, porque ya les explicaba que esas tienen otra dinámica y hemos estado en múltiples eventos y webinars en los últimos 4 meses para hablarles directamente a ese sector. Pero para el sector real de nuestro país, esos tres mensajes que les acabo de dar sí son muy importantes. Entonces, no es obligatorio hacerlo, pero la probabilidad de que si usted representa una de las 1.000 empresas más grandes del país, la probabilidad de que les van a empezar a preguntar de forma mucho más frecuente por la forma como gestionan riesgos ambientales, sociales y climáticos, y particularmente los climáticos, creemos que va a ser pues bastante relevante en los próximos 2, 3 años. Para terminar, y aquí Esteban, si me quieres complementar, bienvenido. Queríamos aprovechar esta invitación para compartirles el lanzamiento de nuestra iniciativa de Mejores Empresas Colombia. Esta es una iniciativa que está cumpliendo 5 años, Esteban, 6 años, ya se me olvidó. Cinco, cinco. Gracias. Está cumpliendo 5 años, es una iniciativa que nació por parte de nuestros colegas en Deloitte, Canadá, hace ya más de 30 años, ¿cierto, Esteban? Sí, correcto. Y hemos tenido la oportunidad de traerla a Colombia hace ya 5 años, como les mencionó Esteban, y la verdad que ha sido una iniciativa de la que nos sentimos bastante orgullosos y que estamos convencidos de que es una de las mejores formas en las que una firma como Deloitte puede ayudar precisamente a fortalecer el ecosistema empresarial de nuestro país. Entonces, aquí pueden ver cómo funciona la iniciativa. Esta es una consultoría gratuita que nosotros desde Deloitte con dos aliados, son el Banco de Bogotá y la Universidad Javeriana, le brindamos a las empresas. Entonces las empresas pues no tienen que pagar nada por participar, solamente digamos el interés pues de enviarnos la documentación y de someterse obviamente pues al proceso de evaluación y que con ese proceso de análisis, pues podamos al final del año entregarles una retroalimentación, que es pues, como les digo, una consultoría que le brindamos a las empresas
precisamente porque pues, es la mejor forma, pues nosotros como firma, pues que se enfoca en la consultoría y en la auditoría, pues poder, digamos que, brindar este tipo, pues como de apoyo, pues nos parece que es casi que de las mejores formas, reitero, en las que podemos contribuir al desarrollo del país. ¿Qué tipo de compañías estamos buscando apoyar e impulsar con esta iniciativa? Acá pueden ver el tipo de compañías, compañías pues que sean mayoritariamente de capital colombiano, que tengan más de 5 años de operación, que en los últimos 2 años hayan tenido no, perdón, que al menos 2 de los 5 años hayan tenido utilidades. El rango de empresas es bien interesante. Estamos hablando de empresas que tengan ingresos anuales entre 16.000 millones y 910 mil millones de pesos. Entonces es un rango bien amplio de compañías, pero pues ahí básicamente pues creemos que están algunas grandes, medianas, sin dudas medianas empresas. Ese es nuestro foco, las empresas medianas del país y algunas pues pymes, aunque pues 16.000 millones, pues no, no creo que sea una pyme, pero sí, digamos que el foco particular son las medianas empresas del país que queremos ayudarlas pues a seguir fortaleciendo sus prácticas y eso lo hacemos a través de una metodología que tenemos en Deloitte que se llama el mapa de valor, que le permite a las compañías, pues con base en la información que nos entregan, poder fortalecer sus prácticas en términos de financiero, pues como temas de crecimiento, margen operativo y administración adecuada, pues y eficiente de activos. Lo mismo pues que poder evaluar y darles recomendaciones para que puedan fortalecer su negocio y elementos también asociados precisamente con talento y la gestión de sostenibilidad. Entonces, esta es una iniciativa que, como les mostramos aquí en esta diapositiva, pues ya está en proceso. Ya las empresas pueden aplicar a la misma, reiteramos, sin ningún tipo de costo. El registro termina en abril y ya a partir de ahí avanzaremos pues como en el proceso pues de evaluación como tal. No sé, Esteban, si querés ahí comentar algo más y con eso ya cerramos la sesión. No, muchas gracias, Eduardo. Recordarles pues que son empresas que tengan ventas de 16.000 millones a 910.000 y estamos pues nada, abiertos a cualquier duda o pregunta. Marcela les compartirá nuestro correo y es un programa totalmente sin costo. La idea es poder aportar al tejido empresarial colombiano y es lo que estamos buscando este año, que muchos de ustedes nos acompañen. Súper, buenísimo. Entonces, pues, Marcela, listo para responder preguntas y aclarar de pronto temas que acabamos de presentar para que a todos nos quede claro